Este, espero que todos estén bien y bueno, hoy estamos con la doctora Ana Mayorens que nos va a hablar de patología hepática médica. Así que Ana, cuando tú quieras, largamos. Y ahí ya puedo compartir. Andrea te da, te da a compartir. Fíjate a ver si podés. Ahora sí. Ahí está. Bueno. Bueno, un poco, ahora me quedó esto. ¿Me ven todo? ¿Se ve todo bien? Sí, sí. Bueno, un Sí. poco la idea de encarar el tema de la patología hepática médica era hacerlo bastante práctico, sobre todo como para el manejo de la rutina, ¿no? De las biopsias hepáticas con patología médica. Entonces, para hacer un enfoque bastante práctico, me pareció lo más oportuno hablar de los patrones de injuria, ¿no? Que es como lo que viene siendo enfocada la patología médica en los últimos años, inclusive hay muchos libros, mucha literatura que ya viene el libro encarado desde ese punto de vista y no tanto por enfermedad. A ver, y ahora se supone que si tocaba ahí ya iba a venir la otra. Es todo un tema esto del Zoom. Puso la diapositiva. Ustedes siguen Con las viendo flechitas, la subir y flechita, bajar. no me anda. La del costadito. Bueno, entonces para repasar un poco lo que es la anatomía normal del hígado, medio rápido, porque esto ustedes ya lo saben, y como introducción, saber que el hígado ocupa el 2% de la masa corporal del total del adulto, del humano, del adulto, con un peso aproximadamente de 1,2 kg a 1,5 kg, dependiendo de la complexión y del sexo de la persona. Ocupa el cuadrante superior derecho del abdomen. Tiene un perfil o una forma triangular con una delimitación en el sector en lobulación que lo divide un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que, bueno, para el punto de vista de la patología médica no tendría tanta importancia, pero lo que es la patología tumoral nos sirve para ubicarnos y para ver el tipo de recepción quirúrgica que vamos a recibir nosotros en la patología. Está también, desde el punto de vista anatómico, la clasificación de Quinault, que como ustedes saben, la conocen todos, es una clasificación ya vieja. Ahora las clasificaciones, la nomenclatura que está más actualizada ya no pone números romanos para la clasificación de Quinault, sino que pone números arábigos. Es la única consideración que se podría hacer porque en realidad esto ha servido mucho para lo que es la patología tumoral y ubicarnos cuando nos mandan las piezas de resección, saber cuáles son los segmentos afectados, ya sea para una tumoración primitiva o para las tumoraciones metastásicas. Pero bueno, para la patología médica no tendría mucha importancia porque en general las biopsias las hacen de forma aleatoria. Bueno, para recordar un poquito lo que es la histología normal, como ustedes saben, el elemento estrella de la histología hepática normal es el lobulillo de Rappaport, centrado en la flechita se ve, ¿no? Sí. Sí. Centrado en la vena centrolobulillar, o la redundancia, y de ahí surgen las trabéculas hepatocitarias, que son estas redes de hepatocitos que generalmente tienen una arquitectura normal de hasta 12 hepatocitos de espesor. Eso es importante, sobre todo para la patología tumoral, como ustedes saben, el hepatocarcinoma, y ver bien cuál va a ser la arquitectura y la pérdida de esa, como vamos a ver, pérdida de la arquitectura en algunas patologías médicas y tumorales. Por eso es importante conocer esa forma radiada del lobulillo. Y después en los extremos de ese hexágono que forma el lobulillo hepático está el espacio porta. Otra forma de clasificarlo es la forma más funcional, que es el acino hepático, que ahí lo divide en 3 zonas funcionales, que es la zona 1, que es la más cercana al espacio porta, la zona 2, que es la zona mediozonal, y la zona 3, que es la zona perivena centrolobulillar. Esto también tiene importancia, la definición en algunos tipos de patologías médicas, como vamos a ver después, en cuanto a los patrones de injuria, porque hay determinadas etiologías que van a afectar distintas zonas de la cinta.
Si tienen alguna duda, me preguntan o hacemos después. Porque capaz que voy muy rápido y algo no se entiende. Las preguntas al final mejor, me parece. ¿Ah? Está. Bueno, acá tiene una foto mayor aumento. Acá se ve lo que es el espacio porta y toda la subdivisión hacia llegar a la vena central. Como decíamos, el conducto biliar, la rama de la vénula portal, la arteria, o sea, esto sería el espacio porta, y la transición hacia la vena central. Ustedes pueden ver, acá tienen otras estructuras, que es, por ejemplo, las células de Kupfer, que ahora después vamos a ver más adelante en algunas patologías cobran relevancia, que es la célula que está ubicada en el sinusoide. Y la célula estrellada o célula de hito, que está en el espacio de Dice, como ustedes recuerdan, es el espacio ese virtual que existe entre el hepatocito y el sinusoide, que es la célula encargada o afectada de forma inicial en los procesos de fibrogénesis hepática. Bueno, en cuanto a la biopsia hepática, para introducirnos en el tema de la patología médica, como ustedes saben, pueden tener biopsias que son en general percutáneas o transparietales, biopsias transyugulares, también se hacen cuando el paciente, por ejemplo, tiene alteraciones de la CRAS y se aborda por vía transyugular, o las biopsias quirúrgicas, que en general son un poco más grandes, ya sea por vía laparoscópica o por vía abierta, también en general solemos recibir mayor material. Recuerden que la biopsia hepática es solamente un fragmento muy chiquitito de lo que es el hígado, por eso las biopsias Trucut a veces tenemos que ser medios cautos en el diagnóstico que vamos a hacer, porque es una pequeña parte la que estamos viendo, y a veces, como vemos después, podemos incurrir en algún error si el proceso tiene afectación heterogénea a nivel del hígado. Por eso es importante saber qué es lo que estamos diagnosticando y qué tipo de patología es la que queremos descartar. En cuanto a la representatividad, lo más aceptado en la literatura es que para las biopsias hepáticas para que una biopsia hepática sea representativa en patología médica, debemos tener por lo menos 10 espacios porta. Con algunas excepciones, algunos libros hablan de 11, otros hablan de 15, pero en general esos son los espacios porta que debemos tener para decir que la muestra es representativa. Hay algunas excepciones, por ejemplo, para diagnosticar ductopenia se dice que por lo menos tienen que haber 20 espacios porta. O sea, para hablar de ductopenia tenemos que tener, por definición, que el 50% o más de los ductos, de los espacios porta, no deben tener ductos biliares. O sea que para hablar de ductopenia, en general está así estandarizado que tienen que haber 20 espacios porta. Después, por ejemplo, si voy a evaluar tumores o patología tumoral, en esto no me fijo, ¿no? Obviamente, si es un tumor o si es un tumor primario o si es una metástasis, no voy a estar contando los espacios porta. Si veo el tumor y puedo hacer diagnóstico, es como que a eso no le daríamos mayor importancia. Es sobre todo para la patología médica. Y hay un caso particular, que es cuando evaluamos el rechazo hepatocelular post-trasplante, que ahí necesitamos 5 espacios porta nada más para poder hacer una buena evaluación de rechazo. Como decíamos hoy, la probabilidad de error está en eso, en que sea una biopsia muy chica y en la heterogeneidad del proceso. Por ejemplo, hay algunas patologías médicas, como la colangitis biliar primaria, como podemos ver después, que puede tener en el hígado diferente afectación o diferentes estadios de una misma enfermedad. Entonces, de repente vemos unas lesiones iniciales o no vemos lesiones y otra parte del hígado sí está afectado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe en el informe. Esto en cuanto a la lectura inicial y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de leer una biopsia hepática médica. ¿Cuáles son las indicaciones en términos generales? Bueno, ver qué tipo de etiología, la etiología del proceso que el clínico quiere diagnosticar. Si ya tiene la etiología, a veces lo que necesitan es ver la severidad en términos de actividad de esa inflamación o de esa injuria que quieren evaluar. El estadio de fibrosis para algunas patologías, que algunas ya se hacen cada vez menos, como por ejemplo el virus C, prácticamente no se monitoriza por biopsia hepática, porque primero porque hay mucho porcentaje de curación, y segundo porque ahora ya está la posibilidad de hacer fibroscan, entonces muchas veces no lo monitorizan con biopsia hepática, la mayoría de las veces. Y bueno, y una vez hecho el diagnóstico, también algunas patologías monitorizan la progresión de la enfermedad, como puede ser la esteatopatitis no alcohólica, el virus C, como les decía, y la terapia con metotrexate, que en este caso sí, para el metotrexate sigue siendo la
la biopsia hepática como todavía el gol estándar para seguir el tratamiento de pacientes que requieren esa medicación en forma crónica. Bueno, la biopsia hepática siempre va acompañado. La mejor forma de estudiarlo es hacer 3 niveles de profundidad y utilizar técnicas de histoquímica para evaluar, ya sea depósitos anormales, ya sea evaluar la trama reticulínica o, por supuesto, como decíamos al principio, evaluar el estadio de fibrosis. Entonces lo que se hace es una técnica de PERS, que como ustedes saben, lo que ve son los depósitos férricos en el hígado, puede ser hepatocitarios o, como les puse la foto acá, más difícil de ver, en las células de Kupffer, como puede verse en algunos procesos de hemosiderosis secundaria, este tipo de marcación. También se hacen técnicas de paz con digestión, que como ustedes ven acá, por ejemplo, en las células de Kupffer puede marcar depósitos paz positivos de atasa resistente. Por ejemplo, cuando hay una hepatitis en resolución, donde esos macrófagos ya digirieron toda la inflamación que hubo, puede verse este tipo de marcación. El tricrómico, que es una técnica importantísima que nosotros evaluamos, donde tenemos que evaluar el estadio de fibrosis, y acá les puse una foto de una fibrosis pericelular que de repente no es tan común de ver como la fibrosis portal o periportal en la que estamos más acostumbrados a ver. La trama reticulínica, que siempre es importante y cobra cada vez mayor relevancia en lo que es la patología tumoral primaria hepática y el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y la técnica de técnicas para cobre también, como puede ser la orseína de cicata, que a veces puede ser muy importante, no solamente para diagnóstico de enfermedad de Wilson, sino para evaluar las colestasis crónicas. Muchas veces las colestasis crónicas tienen depósito de depósito de cobre en los hepatocitos periportales, y eso es un elemento que se usa cada vez más para la evaluación y la progresión de enfermedades que afectan el ducto biliar y que conllevan a la ductopenia, como puede ser la colangitis biliar primaria. Entonces, como ven, todas estas técnicas de rutina que hacemos en forma adicional son importantes no solo para el diagnóstico, sino también para el pronóstico del paciente. Entonces, para hablar de un reporte de una biopsia hepática médica, es importante ser ordenado y evaluar la representatividad de la muestra, como decíamos, evaluar la arquitectura, porque la arquitectura puede estar distorsionada si la fibrosis ya es avanzada. La descripción tiene que ser sectorial y en forma ordenada por compartimientos. En general, la lectura más usada es primero empezar por el espacio porta, seguir hacia el lobulillo y terminar en la vena centrolobular, pero puede ser al revés, y no hay ningún inconveniente, está descrito de las dos maneras. Lo importante es no empezar por el espacio porta, después empezar hablando del lobulillo, después volver al espacio porta, porque ahí uno es donde se empieza a entreverar y termina como haciendo una mezcolanza y una ensalada de fruta de cosas que en realidad después te van a llevar a solamente entreverarte y no ver cuál es el objetivo de leer esa biopsia. Que en realidad lo más importante es determinar cuál es el patrón de injuria principal que tiene esa biopsia hepática. Los hallazgos adicionales, que bueno, son cosas complementarias que uno puede encontrar, y las técnicas de histoquímica, que es lo que evaluamos por último. Pero lo más importante de esto es que, como ustedes saben y como ustedes van a ver después, hay muchos patrones histológicos que pueden ser de una misma enfermedad, o al revés, una misma enfermedad puede verse con muchos patrones histológicos. Por eso lo más importante para hacer una buena correlación anatomoclínica es que nosotros contemos con datos clínicos y, si es posible, paraclínicos los más completos posibles. Entonces, en cuanto a los patrones de injuria, les puse 8. Pueden ver que depende de la literatura que ustedes manejen, puede variar, pero en términos generales, los más grandes y los más frecuentes son estos 8 que les puse acá, y de los cuales vamos a hablar brevemente. El primero es uno de los más frecuentes, y es esa biopsia hepática que viene con el dato de, por ejemplo, alteraciones leves del hepatograma o alteraciones crónicas del hepatograma. Y ahí uno, como que es una cosa muy específica, pero en realidad es un dato clínico muy frecuente. Y entonces uno, cuando empieza a leer esa biopsia, ve que tiene un poquito de infiltrado inflamatorio portal, que tiene un poquito de colestasis, que tiene un poquito de dilatación sinusoidal, que tiene un poquito de inflamación y tiene un poquito de todo. Y uno ahí dice, ¿para dónde agarro con esta muestra? O sea, ¿qué diagnóstico le pongo? Y esas son biopsias hepáticas muy frecuentes y son lo que están descritas como biopsia hepática con un patrón de injuria casi normal. Y esas biopsias
son muy difíciles a la hora de uno poner, se complica hasta para hacer la descripción y se complica para hacer el ensuma. Y como ustedes ven, las causas o la lista de causas es muy amplia y que va desde enfermedades muy frecuentes, como pueden ser la enfermedad celíaca, que puede dar cierta afectación hepática, o el hipotiroidismo, hasta enfermedades mucho menos frecuentes, como puede ser, por ejemplo, el déficit de alfa-1 antitripsina, o el amiloide, o la hemocromatosis. Entonces, lo recomendado para este tipo de muestras es revisar bien las técnicas de histoquímica, porque eso nos puede ayudar, ver bien el PAS con digestión, ver bien el tricrómico, revisar más de una vez las técnicas de histoquímica, revisar la muestra 2 veces, de repente verla un día y si esa muestra no está pedida con mucha urgencia o puedo darme un poco más de tiempo para evaluarla, inclusive hay algunos libros que recomiendan verla un día y si veo que es un patrón de injuria casi normal, verla al otro día, y está escrito así en la literatura. Y si no, es que nunca está de más, no solo para este caso, sino para todo lo que es patología, y sobre todo la patología médica, la revisión por un segundo patólogo. Aquello de que 4 ojos ven más que 2 es importante para toda la patología. Bueno, y después de hacer todo esto, lo que se llegó a la conclusión es que el patrón de injuria más frecuente en este tipo de patología, en este tipo de hallazgos histológicos, son las condiciones autoinmunes sistémicas, y son las enfermedades celíacas, el hipotiroidismo, la enfermedad de Crohn, todo lo que lleva, la tiroiditis Hashimoto también está escrita, todo lo que conlleva una base autoinmune puede dar algún tipo de afectación hepática que en el chequeo médico, en ese chequeo de rutina que se hace en los pacientes, en el funcional hepático da alguna cierta alteración y eso puede conllevar a una biopsia hepática. Puede haber también descrito alteraciones del flujo de salida vascular, una injuria isquémica intermitente, media como que va y viene, algo muy sutil de isquemia. El síndrome metabólico también está descrito, que aunque no tenga grasa, puede haber síndromes metabólicos que con ausencia de esteatosis que pueden dar un patrón de injuria casi normal, y la injuria hepática inducida por drogas, que como ustedes van a ver, es una etiología que está en todos los patrones de injuria descritos a nivel hepático. El segundo patrón de injuria es el cambio graso. Y el cambio graso es esto, es solamente la definición es grasa en el lobulillo. Cuando ustedes ven grasa en el lobulillo ya pueden hablar de cambio graso, haciendo algunas consideraciones. Ese tejido adiposo o esa esteatosis tiene que ser significativa. ¿A qué se le llama significativa? Tiene que tener más de un 5% de grasa ese hígado. Porque todos los individuos, hasta los más flacos, podemos tener, no me refiero a mí cuando digo flaco, podemos tener hasta un 5% de grasa en el hígado y eso no considerarse un cambio graso. Entonces, cuando yo considero que esa esteatosis o que ese cambio graso ese es el principal patrón de injuria, ahí tengo que ir como escalonado, como decíamos, en forma ordenada, a definir o ir diagnosticando cada escalón de ese tipo de esteatosis. Y ahí ver qué tipo de esteatosis hay, si es macro o microvesicular. El término mixto no está recomendado y ya cada vez menos lo aconsejan en la literatura porque es como un término que lleva a confusiones, entonces se usa más que nada macrovesicular o microvesicular. En algún tipo de condición médica puede verse descrito lo que se llama la vacuola intermedia, pero eso es como muy poco frecuente, pero en general es o macrovesicular o microvesicular y ahí determinar cuál es el tipo predominante. En cuanto a la severidad, graduarlo, si es leve, si es moderada o si es severa. El leve es hasta un 33%, entre un 33 y un 66% es moderada, y más de 66 es severa. Y por último, ver la distribución de esa esteatosis. Si es una esteatosis que abarca todo el lobulillo, o sea que en general estamos hablando de una esteatosis severa, en general se le llama panacinar, cuando afecta toda la extensión de la sina. Sino, en general, cuando es una esteatosis no alcohólica, como por ejemplo puede ser el NASH, generalmente el proceso empieza a nivel medio zonal, o sea, en la zona 2 y en la zona 3, perivena centrolobulillar. Entonces acá le puse esta foto, que me pareció linda, que es un artículo del año pasado de cambio graso, para que vean, porque creo que uno de los errores que más frecuentemente cometemos es
el confundir lo que es una esteatosis macrovesicular de vacuola múltiple, como puede ser este caso, con una esteatosis microvesicular, que es este caso. Vieron que es bien distinto. La esteatosis microvesicular es como un aspecto más parecido a lo que es una balonización, más un aspecto más espumoso y granular del citoplasma del hepatocito, pero cuando uno puede definir bien la vacuola, aunque sean múltiples, igual es una vacuolización, una esteatosis de tipo macrovesicular, ¿tá? No es esa vacuola grande que ocupa todo el citoplasma y que inclusive a veces rompe el hepatocito, que eso es como más fácil de ver. Pero bueno, me pareció bueno hacer esta salvedad de la diferencia entre microvesicular o macrovesicular, porque creo que es un error que se comete en forma frecuente. Otros caracteres adicionales que uno tiene que evaluar siempre cuando ve que el patrón de injuria es predominantemente un cambio graso son los elementos acompañantes para poder definir si ese paciente tiene una esteatopatitis o no. Entonces ahí tengo que ver si hay degeneración balonizante, o también llamada balonización citoplasmática. Hay diferentes grados de balonización, que bueno, no vienen al caso, pero lo más frecuente es que sea una balonización grado 1 o grado 2, que los grados están dados por cómo aumenta el citoplasma de ese hepatocito. Después tenemos que ver si hay inflamación lobular, en general se cuentan los focos que hay en un aumento de 20 por, si está acompañado de hialina de Mallory, si está acompañado de vacuolización glucogénica nuclear, si está acompañado de fibrosis perivenular o pericelular, que recuerden que es la fibrosis más característica, es la fibrosis en alambre, lo que está descrito como alambre de gallinero, que es lo más frecuente en las esteatopatitis. Entonces, la esteatopatitis tiene sus scores específicos, no se gradúan con el NODEL, se gradúan con los scores específicos. Los scores específicos de la esteatopatitis son el NAF-LD, o también llamado NASH, y el score de Brunt. Y esto, bueno, los scores es como todo, ¿no? Uno cuando diagnostica una hepatitis, después tiene que ir a fijarse esa esteatosis, a ver qué le pongo, el score, la balonización que grado le pongo, y está todo graduado, por suerte, y bien claro de cuál es el grado de actividad que uno le tiene que poner y el estadio de fibrosis que tiene que usar. Acá tienen el de Brunt, que es muy similar, pero en vez de ser el final es de 9 puntos como es el otro, es de 8 puntos, y ahí van bien. Si la esteatosis leve, moderada o severa, la extensión de la balonización y la inflamación. Es importante saber que las esteatopatitis, cuando uno ve que el patrón de injuria es de tipo cambio graso, siempre traten de no mirarlo como mucho aumento. Está recomendado que las esteatopatitis se ven en el 10 por o en el 20 por. No aumentar mucho, porque a uno ahí, cuando aumenta mucho, salvo que, obvio, ¿no? Después vamos bajando y vamos mirando la hialina de Mallory, o sea, otros cambios. Pero para lo que es gradación y estadificación de este tipo de patrones de injuria, se recomienda el 10 por o el 20 por en la literatura, porque uno como que pierde el foco y va como perdiéndose en la biopsia. Hay otras causas de cambio graso, como les decía hoy, la injuria hepática inducida por drogas, que hay determinados medicamentos que suelen darla, como por ejemplo los corticoides, el metotrexato, hay muchas enfermedades, muchas drogas o tóxicos medicamentosos que pueden dar este tipo de patrón de injuria. El uso de alcohol, por supuesto, que ya ahí no sería no alcohólica, sería un ASH más que nada. Condiciones genéticas como la enfermedad de Wilson, por eso es importante siempre estar en el contexto anatomoclínico, ¿no? No es lo mismo que nos digan que es una señora que tiene obesidad, que tiene un síndrome metabólico y le hacen una biopsia hepática, que nos digan que es un chiquilín, hombre de 18 o 20 años, como en general se puede ver en una presentación temprana de la enfermedad de Wilson, con un debut de una hepatitis aguda clínicamente. Entonces uno lo ve y las dos van a ser esteatopatitis, pero tiene que uno siempre nunca salirse del contexto clínico del paciente. El tercer patrón de injuria, que es uno de los más frecuentes, es el patrón descrito como hepatítico, y ahí puede ser, tienen que evaluar. En general está descrito en algunos libros como esos espacios portazules, ¿no? El Saxena lo describe así, espacios portazules o agrandados. Y ahí van a ver las hepatitis portales o lobulares. Se pueden clasificar en cuanto a la evolución
En cuanto a las hepatitis portales, en general, cuando está centrado en el espacio porta, generalmente son hepatitis crónicas. En cambio, las hepatitis agudas, ya sea virales o autoinmunes, esa inflamación va a estar más que nada centrada en el lobulillo. La definición de ese patrón hepatítico la van a ver claramente, o es inflamaciones, es como el elemento clave, ya les decía, ya sea a nivel portal o a nivel lobular. El grado va a estar medio subjetivo, ¿no? Pero uno tiene que ir después, vamos a ver cómo se hace el score, y tiene que ir como evaluando si eso va a ser leve, moderado, severo, y cuál es el tipo de infiltrado. Entonces, en cuanto al tipo de infiltrado, como siempre, ver si es mononuclear, si es neutrofílico, si es a predominio plasmocitario, si tiene eosinófilos o no, porque todas esas características después nos van a ayudar a ver si nos podemos acercar a la etiología. Si tiene acúmulos linfoides o no, si está acompañado de necrosis, si esa necrosis es a nivel periportal, como vamos a ver después en las fotos, o es a nivel del lobulillo. O sea, después que uno define que ese patrón es hepatítico, se va agarrando de los caracteres adicionales para poder acercarse al diagnóstico. En general, los plasmocitos son asociados sobre todo a la hepatitis autoinmune, y tengan en cuenta que muchas veces vienen con el diagnóstico de hepatitis autoinmune, pero el clínico ya le hizo corticoides, y a veces los corticoides pueden disminuir el infiltrado plasmocitario y ahí nos complican un poco a nosotros el diagnóstico. Pero los plasmocitos, si bien son una cosa que son muy frecuentes en la hepatitis autoinmune, no son exclusivas, como no hay nada exclusivo en el hígado, ¿no? Entonces pueden verse también en la colangitis biliar primaria o en otras enfermedades con una base autoinmune reportada. Bueno, acá tienen un ejemplo de la hepatitis lobular, severa, con mucho infiltrado a nivel del lobulillo. Las hepatitis lobulares en general pueden ser de causa viral, pueden ser de causa de una hepatitis autoinmune, como les decía hoy, pueden ser de causa de un DILI, o sea, una injuria hepática inducida por drogas. O sea, siempre hablando en el contexto del paciente, ¿no? Cuando ustedes lo ven a mayor aumento, ven que los hepatocitos tienen ese aspecto como hipercelular, regenerativo. Se perdió un poco la trama la estructura trabecular, hepatocitaria, y hay mucho infiltrado inflamatorio, en este caso de tipo mononuclear y polimorfo nuclear, que está afectando el lobulillo y que está infiltrando los sinusoides. A veces acompañado también de colestasis. Todo va a depender de la severidad del proceso, ¿verdad? Podemos ver también necrosis a nivel del lobulillo, cuerpos apoptóticos. Entonces es importante ver que la hepatitis, si está centrada a nivel portal o si está centrada a nivel lobular, y ver la actividad de interfase, porque eso nos va a ayudar también a ver cuál es la etiología de esa hepatitis. Ven que pueden tener muchos cuerpos apoptóticos, que son esos cuerpos acidófilos con ese núcleo pignótico bien chiquito, acá tienen otro, que puede estar en la interfase o pueden estar a nivel del lobulillo. Acá les puse como ejemplo que cada vez se ve menos, ¿no? Las hepatitis virales prácticamente ya no se biopsian. Los núcleos en vidrio esmerilado, el citoplasma en vidrio esmerilado, que es como algo característico del virus C, con ese halo claro, del virus B, con ese halo claro pericitoplasmático. El virus C, que en general cuando es de genotipo 3 se acompaña de esteatosis y muy frecuentemente tiene acúmulos linfoides en la descripción, pero son biopsias que realmente cada vez se ven menos. La hepatitis autoinmune es una de las etiologías más frecuentes del patrón de tipo hepatítico, y ahí sí se va a ver un infiltrado inflamatorio que es predominantemente portal, lobular y periportal. Por eso es importante poner que el patrón de injuria es de tipo hepatítico, con mucho y ahí gradar, ¿no? Si hay de tipo de injuria periportal, como es este caso, como ven, la necrosis de interfase, que antes se llamaba necrosis en migaja, o sea, ver qué tipo de actividad de interfase hay y gradarla. Entonces, ver si es focal, si es continua, si es discontinua, en qué cantidad de espacios porta se ven, si se ven en algunos pocos, si se ven en la mayoría. Todos esos son elementos que después nos van a ayudar, no solo a la etiología, sino a gradar y a ver el grado de actividad de la enfermedad. Como ustedes ven acá, hay mucho plasmocito, mucho infiltrado a nivel plasmocitario, hay eosinófilos generalmente en las hepatitis autoinmunes, un elemento que también nos ayuda con el diagnóstico. Plasmocitos que ahí los marqué porque si no se veían, a veces no tiene tanta, como yo les decía hoy, a veces ya el paciente viene tratado porque la hepatitis autoinmune tiene un perfil clínico y paraclínico muy característico,
entonces el clínico ya lo empieza a tratar y lo biopsia, o en el medio de que se va haciendo el tratamiento se hace la biopsia, a veces hay una intermitencia, y cuando a nosotros nos viene ya se hace la biopsia, porque la biopsia se coordina un tiempo después, y ya viene el paciente tratado. Entonces es importante para nosotros saber cuál es el planteo clínico, cuál es la paraclínica, y si ya está recibiendo tratamiento o no. Porque a veces no tiene tanta actividad de interfase como ustedes pueden ver en este ejemplo, pero sí los plasmocitos bajaron, pero sí, bueno, hay cada tanto plasmocitos y a veces se ven muchas veces a nivel de la placa limitante formando agregados. Acá tienen otro ejemplo donde se ven no tiene tanto infiltrado, pero el infiltrado que hay es muy de tipo plasmocitario. Bueno, entonces la gradación de las hepatitis, en general, sobre todo las hepatitis crónicas y de las hepatitis ya sea las virales y las autoinmunes, que son las que con más frecuencia vemos, hay muchos scores descritos y todos son usados y todos se pueden usar. El que más usamos es el de Nodel modificado por Ishak, que ya es un score viejo, pero que se sigue usando, que es muy descriptivo y que ayuda mucho, sobre todo con la descripción de la biopsia, ayuda mucho con la severidad. Es importante que cuando uno gradúa una hepatitis, siempre poner el score que usa. Se puede usar cualquiera de ellos, pero siempre hay que ponerlo, porque eso le da uniformidad le da valor y le da uniformidad al reporte, porque después lo ve más de un clínico y de repente uno está acostumbrado a trabajar con un clínico y el clínico ya sabe cuál es el score que uno usa, pero después la biopsia la va a ver otro clínico y no sabe cuál es el score que nosotros usamos. Entonces se recomienda siempre poner entre paréntesis o poner una nota, o bueno, el estilo que a uno le guste de informe, pero poner el score que uno está usando. Eso es una cosa que se hace mucho hincapié. Una cosa importante para las hepatitis es que por lo menos, independientemente de los métodos que nosotros contemos, dependiendo del laboratorio donde trabajemos, siempre para una biopsia hepática médica, lo mínimo que uno tiene que tener para una biopsia de hepatitis es una buena hematoxilina y un buen tricrómico. Y eso es por esto, es porque uno no puede graduar una hepatitis crónica sin una buena técnica de tricrómico. Por más que no tenga el resto de las técnicas de histoquímica, un tricrómico bien hecho es muy importante. Otra cosa importante es que cuando la biopsia hepática por hepatitis tiene comorbilidades, como suele suceder, porque ahora ya, como les decía al principio, los virus C ya no se gradúan por biopsia hepática, pero a veces es un paciente que tiene virus C y agrega una comorbilidad y el clínico quiere saber cuál es la comorbilidad o le quedan dudas del grado, la fibrosis o lo que sea. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque muchas veces el score puede ser sobreestimado si la biopsia hepática tiene una comorbilidad. Entonces, nosotros cuanto más datos clínicos tengamos y más ayuda nos den en ese sentido, nos va a servir mejor. Otra cosa importante, que es un error que se comete con frecuencia, es que el score no puede sustituir al informe. Y eso también está como un punto, como un punto aparte en los artículos que hablan sobre el estudio de una biopsia hepática médica. Bueno, el sistema de Metavir, sobre todo para la fibrosis, es actividad y también en fibrosis se pone la A y se pone la F, el sistema de Metavir, pero es fácil sobre todo el estadio de fibrosis, como uno lo puede poner sencillamente viendo el esquema, viendo la tabla, es bastante fácil de usar y es un score que lo conoce todo el mundo y que es bastante recomendable. Bueno, otro patrón de injuria que es muy frecuente es la colestasis lobular blanda. Y acá el hallazgo predominante o el patrón de injuria predominante que uno tiene que buscar es la colestasis. Pero cuando decimos colestasis, no es buscar la colestasis y que si tiene inflamación, como por ejemplo la que les mostraba hoy, porque muchas veces los NASH pueden tener colestasis, las hepatitis severas o las colangitis biliares primarias pueden tener colestasis, o sea, es la colestasis, por decirlo, por hablar mal, es como si fuera solo colestasis. Entonces, cuando uno ve solo colestasis, tiene que tratar de pensar en este patrón, ¿no? Entonces, por definición, esta colestasis no puede tener inflamación, porque ahí ya tenemos que pensar en otro tipo de afectación. No puede tener obstrucción biliar, con los hallazgos histológicos que después vamos a ver cómo es el patrón de tipo obstrucción biliar.
No puede tener ductopenia, porque ahí estaríamos hablando de una injuria ductal, y tampoco puede tener evidencia de fibrosis avanzada. O sea que cuando uno ve colestasis, tiene que pensar solo colestasis a nivel lobular, tiene que pensar en este patrón. La colestasis puede ser, como ustedes saben, intracelular o también puede ser extracelular, y ahí ya vamos a ver trombos biliares, que es como mucho más fácil de ver, ¿no? Las 3 causas de esta colestasis blanda más frecuentes son las drogas, la sepsis o enfermedad sistémica severa, que hemos tenido algún caso, pero no es lo más frecuente, y como fenómeno paraneoplásico. Pero por lejos, la más frecuente es la etiología por drogas o el DILI. Muchas veces los anticonceptivos orales una etiología que como forma de DILI es una etiología que generalmente puede verse en las mujeres jóvenes. Acá tenemos un caso clínico que tuvimos hace un par de meses de un paciente que no recuerdo qué infección tenía, pero tenía un paciente joven, con 40 años, que tenía un prurito intenso de reciente evolución y que el único antecedente que tenía era el consumo de ácido clavulánico por un largo periodo. Pues había tenido una infección importante, no recuerdo en este momento de dónde, pero había tenido una infección importante con consumo de amoxicilina clavulánico. Y él en el hepatograma tenía un perfil colestásico. Y realmente la biopsia lo que mostraba era una colestasis muy importante, de tipo intracelular y extracelular, con muchos trombos biliares. Inclusive después hablando con la hepatóloga, nos decía que, bueno, como todo, a veces pasa, ¿no? En las mutualistas que ven el paciente un clínico y después lo consulta con el hepatólogo, o a veces pasan esas interrelaciones entre los clínicos, y ella me decía que este paciente ella directamente no lo hubiera biopsiado, porque le concordaba todo, le concordaba el perfil colestásico, el prurito y el consumo de clavulánico, que yo realmente me quedé impactada porque creo que después de este caso tuvimos otro más esa semana porque realmente es impresionante la colestasis que tenía, y el único antecedente que tenía era ese, el consumo de clavulánico. Entonces, como veíamos hoy, ¿no? Uno no puede perder el horizonte cuando uno ve una biopsia en entreverarse en los patrones. Uno ve esta biopsia y dice, bueno, pero tiene un poco de colestasis, un poco de esteatosis, entonces ahí uno empieza. Pero entonces era un cambio graso, pero con esta esteatosis, y si tengo un poco de inflamación, entonces ahí es donde uno se empieza a entreverar y empieza como a no perder el hilo de qué patrón es el que está queriendo diagnosticar, ¿no? Por eso es importante recordar la definición, que es una colestasis que puede ser leve, moderada o severa, pero que no se acompaña de inflamación y que no se acompaña de una esteatosis importante, ni de inflamación, ni de esteatosis, ni de fibrosis importante. Bueno, acá les puse un artículo para que recuerden eso, el ácido, la amoxicilina clavulánico que además nos cerraba todo, porque era un paciente joven, con ese perfil colestásico en el hepatograma, y bueno, con esa histología, ¿no? Que para nosotros fue mejor que lo biopsiaran, porque nos quedó un caso precioso. Bueno, el otro patrón es la obstrucción de la vía biliar, que también es bastante frecuente, resulta de la obstrucción de ductos biliares de mediano y o gran calibre. Ahí pueden ver un patrón que a veces se da como es en forma aguda, como es la colangitis supurativa, que en general no se biopsian, salvo que dé alguna repercusión hepática del tipo absceso, o que quede la duda con alguna patología tumoral, como a veces se ve. Y ahí sí, o hacen biopsias de repente acompañando a una vesícula biliar y lo que quieren descartar es injuria biliar o repercusiones en el hígado, y ahí sí a veces vemos alguna biopsia hepática con colangitis supurativa, o puede ser crónico, y la forma crónica generalmente se ve acompañada de proliferación ductal, de edema y de inflamación portal. Entonces ahí se pueden ver lagos biliares con esta afectación que ya ven que es crónico, porque hay una alteración de la arquitectura, no es como la biopsia anterior, que uno también ve colestasis, pero no ve alteración tan importante de la arquitectura de la trabécula hepatocitaria, y ve como esos cambios que a veces se describen como colatestásicos, que es como una degeneración plumosa del hepatocito por la colestasis intracelular, como se ve en esta foto, y muchas veces acompañado de proliferación ductal, que eso es un elemento de cronicidad
en lo que es la injuria, ductal. Otro patrón de injuria, siguiendo con la vía biliar, es el daño e inflamación de la vía biliar, y acá las vedettes son dos, es la colangitis esclerosante primaria y la colangitis biliar primaria. Que bueno, son dos enfermedades que a veces uno, como los nombres son similares, las confunde, pero que desde el punto de vista histológico también pueden llegar a ser diagnósticos diferenciales, pero que tienen una clínica y una histología que, bueno, tienen algunas cosas que las pueden hacer que nos ayuden a diferenciarlas. La colangitis esclerosante primaria se caracteriza por un daño a nivel del ducto biliar, acompañado de una fibrosis concéntrica periductal, que está descrita en general como forma de catáfila de cebolla, como ustedes pueden ver en esta foto, y eso a la larga conlleva a un daño de ese ducto, inflamación y daño de ese ducto, que genera lo que se llama la cicatriz fibrosa o lesión esclerosante fibrosa, que hay desaparición del ducto y eso conduce a ductopenia en la mayoría de los casos. Acá ven en esta foto, en la fichita, ven que está la vena, la arteria y el ducto, el lugar que estaba el ducto ahora está ocupado por una cicatriz fibrosa. Acá tienen con el tricrómico como pueden resaltar la fibrosis concéntrica periductal. La otra enfermedad, como les decía, que hay siempre daño e inflamación de la vía biliar por definición, es la colangitis biliar primaria, que puede verse en diferentes etapas de la enfermedad. Generalmente ya hay un planteo del clínico, generalmente tiene anticuerpos antimitocondriales positivos, con prurito, tiene una clínica y una paraclínica bastante características, y en general ya nos dan un planteo diagnóstico. En general en estas biopsias lo que nosotros vemos es una inflamación con acúmulos linfoides en el espacio porta, con desaparición del ducto muchas de las veces cuando ya es una lesión ductal florida. A veces el ducto se ahoga, otras veces desaparece, generalmente asociada a una reacción granulomatosa que muchas veces se puede ver en estas lesiones, con la vía final común de estas lesiones, que es la ductopenia. Entonces en la ductopenia en general lo que vemos, como les decía hoy, generalmente tenemos que tener 20 espacios portas para poder diagnosticarla con tranquilidad. El ducto biliar no lo vamos a encontrar en más del 50% de los espacios portas que tenga esa biopsia. Generalmente hay en la arteria, la vena y el ducto no lo vemos, y nos podemos auxiliar de técnicas de inmunohistoquímica, como pueden ser la citoqueratina 7, para nosotros evaluar efectivamente esa ductopenia, porque a veces el ducto no se ve porque está muy ahogado, muy infiltrado por infiltrado inflamatorio, y bueno, la citoqueratina 7 muchas veces nos ayuda a evaluar bien esa vía biliar. El penúltimo patrón es el vascular, y ahí, bueno, es un poco complejo porque se puede dividir en arteriales, en vena porta, en enfermedad del sinusoide, o sea, en todos los niveles en donde uno pueda tener sangre a nivel del hígado, ¿no? Ya sea desde la arteria, a nivel del espacio porta, donde hay arteriopatías que son muy poco frecuentes, venas portales, enfermedad sinusoidal, que es una enfermedad propia del sinusoide, la llamada peliosis hepática o la enfermedad venosa hepática, como vamos a ver después. ¿Qué pasa con estas lesiones? Son un poco complejas porque la histología realmente es muy parecida, sobre todo cuando el daño es lo que se llama sinusoidal o postsinusoidal. ¿Y ahí qué vamos a ver? Vamos a ver dilatación sinusoidal, que en las formas leves es predominantemente de la zona 3, o sea, perivena centrolobulillar. Puede ser también a nivel medio zonal, dependiendo de la etiología. Generalmente puede haber congestión, y cuando es crónico puede haber fibrosis perivena centrolobulillar. Y acá les puse rápidamente 3 casos clínicos para compartir, para que vean cómo la enfermedad, el patrón de injuria por lesión vascular puede tener distintas expresiones y distintas etiologías, y en distintos contextos clínicos, porque van a ver que los contextos clínicos son también muy distintos y la histología es muy similar. Eso es lo que tiene de interesante. En este caso, por ejemplo, es una mujer de 56 años que nos llega con el dato del antecedente de haber sido tratada por un carcinoma colorectal, y nosotros en la biopsia lo que vemos es una franca dilatación sinusoidal, como ustedes pueden ver,
A veces la vena uno no la puede definir si podría ser acá o más acá, pero lo que sí es importante es el espacio porta, porque si ustedes no están muy orientados en cuál es la zona en la que estoy, porque a veces uno se embarulla buscando la vena y la vena no es tan fácil de ver en la biopsia Trucut como es el espacio porta. Entonces la recomendación es que busquen el espacio porta y si esa lesión o esa dilatación sinusoidal está bien alejada, ahí podemos estar tranquilos de que sea por lo menos la zona 2. Eso es como una cosa práctica que a veces ayuda. Otra cosa importante es que a veces las biopsias Trucut están alteradas en los bordes por el procesamiento y tienen cierta dilatación del sinusoide y uno dice, bueno, ¿esto será artefacto o será una dilatación sinusoidal verdadera? Cuando tienen congestión, cuando tienen espacios cuando tienen eritrocitos y está acompañado de congestión, ahí uno se queda tranquilo que eso es una lesión vascular y que está realmente diagnosticando una verdadera dilatación sinusoidal. En este caso, eh, hicimos técnicas de inmunistoquímica porque como venía con ese planteo y en general siempre hay un hepatólogo que tiene como más afinado el perfil clínico y paraclínico y tiene como más afinado el diagnóstico, ya venía con ese planteo de toxicidad por oxaliplatino y realmente el caso nos quedó como redondito porque logramos definir que sí, que efectivamente había, porque ese patrón de injuria estaba claro con la hematoxilina de eosina, y pudimos definir que había afectación del sinusoide con expresión de actina de músculo liso y CD34, que, que hay otros anticuerpos que se pueden hacer, como el ER también, como para definir que hay una endotelización, lo que se llama la endotelización aberrante o el patrón aberrante de daño endotelial, de expresión endotelial que hay en ese sinusoide que está dañado, y bueno, y se pudo concluir que efectivamente era una injuria sinusoidal, que es lo que antes se llamaba enfermedad venoclusiva. Después hay otro caso clínico que quería compartir, que es de la doctora Laca de la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, que lo compartimos con Elisa, que es un paciente que, como ustedes ven, lo que les decía hoy, la histología es muy similar. Es un paciente de 60 años, exfumador, que había sido tratado por una tuberculosis, que consulta por un dolor abdominal intenso, donde se descarta un síndrome de Buchiari por imagen, ¿verdad? Es lo primero que el clínico hace, descartar una trombosis venosa a nivel hepático. Y entonces se llegó al diagnóstico de una hipertensión portal no cirrótica, y que era efectivamente lo que el paciente tenía. Y ven que la morfología es muy similar al caso que les comenté anteriormente, con marcada dilatación sinusoidal, con congestión y con ese aspecto periótico de los sinusoides. Bueno, y el tercer caso es una paciente, una mujer joven de 30 años que también consultaba por dolor abdominal, que tenía un hígado congestivo, porque inclusive es una paciente que el único antecedente patológico que nos llegó es que tenía una endometriosis, que nos enteramos después que recibimos la biopsia. En realidad la biopsia Trucut la recibimos con el planteo de una esteatosis, o sea, para que ustedes vean, ¿no? Una esteatosis y bueno, la histología realmente, el patrón de injuria nos pareció de tipo una lesión vascular, y después, bueno, el clínico nos comunicamos después, y bueno, como uno va, ¿no? Buscando datos siempre, y entonces la paciente, el único antecedente que tenía era una paciente que había tenido una endometriosis diagnosticada hace 3 años, que tenía múltiples resecciones quirúrgicas de esos focos abdominales, o sea que era una paciente con una endometriosis por lo menos moderada, a severa, y que había recibido durante mucho tiempo tratamiento con progestágenos. Entonces, bueno, como ven, ¿no? Una vena centrolobular que está bastante dilatada, congestiva. El caso, como les decía, la histología muy similar a las anteriores, con una dilatación sinusoidal y una congestión importante, con imágenes de aspecto periódico, de dilatación de esos sinusoides, y una fibrosis discreta, pero fibrosis, sobre todo a nivel perivena centrolobulillar y perisinusoidal, que bueno, que al
final fue concluido también como un patrón de injuria de tipo vascular con una injuria sinusoidal. Entonces, bueno, me pareció lindo poner esos 3 casos clínicos que eran bastante distintos desde el punto de vista clínico y paraclínico, donde ustedes ven que la histología es bastante similar, y por lo que es tan importante uno contar con datos antes de ver la biopsia, ¿no? Bueno, el último patrón de injuria, que es mucho menos frecuente, pero que es como muy lindo de ver, son los granulomas. Y ahí uno también siempre tiene que estar en el contexto clínico del paciente, ¿no? Lo importante de los granulomas es, como todas las biopsias, hacer una buena descripción en forma detallada, de ver qué localización tiene ese granuloma, que si bien no tiene tanta relevancia desde el punto de vista, no tiene tanta relevancia desde el punto de vista del diagnóstico, pero bueno, para que quede mejor y nos ayude mejor en el diagnóstico, es ver que sea a nivel lobular o que sea a nivel portal, si esos granulomas son únicos o son múltiples, y si confluyen o no, el tipo de granuloma, si son granulomas de tipo epitelioide, no caseificante, como pueden orientar a ciertas etiologías, o si tienen necrosis de tipo caseificante. Si tienen células gigantes y qué tipo de células gigantes, o si no tienen células gigantes. Si están relacionados con el ducto biliar o no, como por ejemplo les decía hoy, la colangitis biliar primaria es una enfermedad donde generalmente tiene reacción granulomatosa, y ahí uno tiene que definir si ese granuloma está asociado al ducto o no, porque lo puede ayudar en la etiología. Generalmente las causas más frecuentes son la colangitis biliar primaria, algunas drogas dan formas granulomatosas de hepatitis, las infecciones, como pueden ser las infecciones por hongos, el BK, como ustedes saben, y la sarcoidosis, que es como tiene una histología un poco bastante característica, que son tipos de granulomas que pueden ubicarse a nivel del espacio porta o a nivel del lobulillo, que son granulomas de tipo sarcoideo, no caseificante, y que como característica tienen una fibrosis intragranuloma, una fibrosis que puede verse bastante concéntrica y que rodea y se mete adentro de ese granuloma, y eso es muy lindo de ver en las técnicas con las técnicas de tricrómicos, uno se puede apoyar. Acá tienen algunos ejemplos de granulomas no sarcoideos con células gigantes. Y bueno, y la recomendación es que en general no se usa el término de hepatitis granulomatosa, salvo que el granuloma sea como el punto clave en la biopsia, ¿no? Salvo que el patrón de injuria, propiamente dicho, sea de tipo granulomatoso y uno no vea más nada, en general el término hepatitis granulomatosa no está aconsejado usarlo. Bueno, 2 palabras de la cirrosis. Como ustedes saben, es estadio final de muchas enfermedades, como se decía clásicamente. En las biopsias Throughput podemos ver los nódulos de regeneración, ya sea parcial o en forma completa o incompleta, y por supuesto siempre corroborarlo con un buen tricrómico, como decíamos hoy. Los hallazgos directos son la presencia de los septos o la presencia de los nódulos de regeneración, pero también hay hallazgos indirectos, que son muy frecuentes de ver en las biopsias Throughput, como por ejemplo que la muestra esté fragmentada y que nosotros lo único que veamos sea parénquima, porque la fibrosis el Throughput lo bloquea y no lo trae, y vemos solamente parénquima, eso es un elemento indirecto. La presencia de reacción ductular en esos tractos a veces también ayuda a diagnosticar un estadio avanzado de fibrosis, la presencia de tractos transversales en esa muestra, y la presencia de lo que se llama el CAP fibroso, que es a veces ¿dónde me quedo la flechita? Acá. La presencia de este CAP fibroso, que a veces uno no ve el nódulo de regeneración o no logra verlo delimitado, pero ve como bordeando ese casquete o capuchón, y bueno, eso es un elemento indirecto también en el que uno a veces se puede apoyar. Tengan en cuenta, como para terminar, que hace muchos años ya hay mucha literatura que habla de que ya la cirrosis no es una enfermedad que sea irreversible, como se describía clásicamente cuando nosotros empezamos a hacer patología, sino que se habla cada vez más de estadio avanzado de fibrosis por eso mismo, porque la fibrosis regresa en muchas enfermedades, sobre todo con el tratamiento, sobre todo en la hepatitis C, sobre todo en la hepatitis autoinmune. Ya hay muchos artículos que hablan de regresión del grado de fibrosis, hasta 1 o 2 puntos en el score de Metavir, hay regresiones de fibrosis,
Y hay elementos diagnósticos que son importantes, como la, la aparición de puentes fibrosos bien delicados y que están como bloqueados esos puentes y se van afinando, o la presencia de lo que se llaman los nódulos colagénicos que van quedando cuando la fibrosis se revierte, que son como elementos diagnósticos a los que uno se puede apoyar y que, bueno, y que por suerte con los tratamientos cada vez se habla más de estos artículos de la regresión de la fibrosis. Bueno, y como conclusiones, me pareció importante destacar algunas cosas. Simplemente que es importante, como dijimos durante toda la charla, que uno tiene que contar con datos clínicos. Y si los datos clínicos no vienen, hay que ir a buscarlos, llamar al clínico, buscar la historia clínica, bueno, no sé. Tratar en el medio de donde uno se mueva, tratar de utilizar todas las herramientas que tenga a disposición para contar con la mayor cantidad de datos clínicos posible. A la hora de leer la biopsia, lo que hablábamos, ver si es representativa y ver también las limitaciones de que sea o no representativa. Una cosa importante que no dije cuando hablábamos de la evaluación de la fibrosis es que uno tiene que tener cuidado en las hepatitis, sobre todo cuando uno va a hacer el NODEL, de no sobreestimar esa fibrosis cuando una muestra es muy chica, porque uno a veces tiene 5 espacios porta y hace el NODEL, y lo que se tiende a hacer ahí es a sobreestimar o a subestimar el estadio de fibrosis, y generalmente a veces es más cauto poner que en esa muestra no es posible evaluar el estadio que ponerle mayor o menor estadio y cometer un error. Bueno, la arquitectura, la lectura, como decíamos, que tiene que ser detallada, descriptiva y ordenada, apoyarse siempre en las técnicas histoquímicas, haciendo hincapié en un tricrómico de Masson. Y bueno, y esto que suena capaz que a frase de autoayuda, pero la verdad es que lo leí en uno de los libros de que hablan de patología médica y me encantó porque es como la premisa de los patrones de injuria, ¿no? Y es cuando uno se embarulla en una biopsia hepática médica, es importante saber que uno no tiene por qué conocer todas las enfermedades médicas y puede a veces entregarse porque son engorrosas, pero se está haciendo un buen trabajo si uno logra identificar el patrón de injuria, por más que no llegue al diagnóstico preciso. Si uno identifica el patrón de injuria mayor, si identifica los diagnósticos diferenciales, si logramos definir el grado de actividad y hacer una buena evaluación del estadio de fibrosis, estaremos haciendo un buen trabajo. Muchas gracias. ¿Están ahí? ¿Se fueron todos? Bueno, Ana, muchas gracias por la presentación. Verdaderamente, después de tu presentación, parece como que la patología hepática fuera más fácil de lo que realmente es. Porque realmente es una patología muy difícil, muy compleja la patología hepática médica, como casi todas las patologías hepáticas, y muy difíciles de manejar. Y realmente tu exposición fue muy esclarecedora, muy ordenada y sobre todo que da muchas herramientas para manejarse, sobre todo cuando no te tenemos cerca para mandarte las láminas. Bueno, muchas gracias. Espero que haya servido. A veces Sí, es difícil porque es mucha cosa y como poner todo junto. Me pareció como lo más frecuente y lo más sí. práctico hacerlo Sí, así. muy, muy práctica, me gustó mucho porque veo que le hiciste una presentación muy práctica, muy clara, muy concisa y muy eficiente, verdaderamente. No sé si alguien quiere hacer preguntas o algún comentario o aportar alguna experiencia personal. Bueno, parece que... Anita, no, yo quería felicitarla porque la verdad que preciosa la charla, se notó la experiencia, el manejo, cómo lo transmitiste todo, cómo se notaba que sabés mucho de lo que estás hablando. Bueno, gracias. No es muy objetivo tu comentario. De verdad. Un comentario nomás en relación a las DILI. Excelente la charla, Anita, súper práctica. Y como vos mencionaste bien, los antibióticos son de las causas más, Sí. las noxas más frecuentemente asociadas con DILI. Y también recordar que los té de hierbas, los fitoterápicos, y esas cosas que se usan caseras, muchas veces que no aparecen en la historia clínica, también se
que asocian con ese patrón, con El esa té verde. enfermedad. Que El té tuvimos verde. un caso de té verde. Eso, muy bien. Bueno, si nadie tiene ningún otro comentario, pregunta o duda para plantear, te agradecemos de nuevo, Ana, y realmente muy, muy clara tu exposición, muy, muy práctica, muy ordenada. Y nos encontraremos en la próxima reunión a fin del mes que viene. Bueno, gracias. Bueno, Gracias por la invitación. Por favor, Que gracias a estén todos vos. bien. gracias a vos por darnos la